9 y vamos a cambiar radicalmente de tema, totalmente. ¿Por qué? Porque estamos aquí con Luis Verástegui, doctor, licenciado Luis Verástegui, que es especialista en audiología. ¿Y por qué estamos con él? Porque vamos a celebrar todos estos días, bueno, los que van a poder celebrar, ¿no? Una que chambea todos los días, entonces se tiene que guardar temprano, pero para aquellos que tienen feriado el viernes y van a estar celebrando jueves, viernes, sábado, domingo, todos los días, hay que tener cuidado, sobre todo porque en esta fecha se hacen muchas fiestas, y hemos estado hablando de eso también. Hay que ver qué fiestas de Halloween o qué fiestas de la canción criolla tienen verdaderos permisos para funcionar. Ya hemos visto en otras ocasiones, o en Año Nuevo o en Halloween, accidentes fatales con fiestas que no tenían permiso para poder realizarla. Bien, también tenemos que cuidar nuestros oídos. Nunca me había puesto a pensar en este tema, licenciado. ¿Qué es lo que puede pasar con nuestros oídos en estas fechas? Bueno, primeramente, muchísimas gracias por la invitación, otra vez exitosa, y agradeciendo y felicitando por la preocupación que tienen muchos medios de comunicación en estos momentos por la salud auditiva. ¿No? La salud auditiva es un tema que casi no se trata en nuestro país, justamente por el hecho que la especialidad en audiología no existe. ¿Cómo que no existe? Acá. No existe la especialidad. ¿Usted dónde lo estudió? Eso se estudia en España, en Estados Unidos, en Argentina. En este momento, yo particularmente he estudiado en España, ¿no? Y ahora estamos haciendo una maestría en audiología, estamos yendo una vez al mes y estamos siempre actualizándonos en el tema. Y uno de los intereses también de Audifón, que es la empresa que nosotros representamos, es la de formar en el Perú la primer centro de estudios en audiología. Pero el tema aparte, la preocupación y la difusión del tema de la protección auditiva es importantísima. Y vuelvo a reiterar, para los que nos han escuchado antes, de que la OMS ha lanzado una alerta mundial en donde en estos años que vienen vamos a tener más de 1.100 millones de jóvenes sordos en el mundo. ¿Por qué? A partir de los 11 años hasta los 30 años de edad. Hace muchos años... ¿Pero cuánta es la diferencia? Es tremenda la diferencia, es tremenda la diferencia. Antes se hablaba de que uno de los principales factores de la pérdida auditiva era la edad, ¿no? La persona mayor de 65 años ya tiene más de 60% de posibilidad de tener problemas auditivos. Pero ahora se ha demostrado de que tenemos envejecimiento precoz del 20 años. O sea, una persona, yo tengo 50 años, por ejemplo, y tengo una audición ahorita de 70 en promedio, ¿no? Entonces, y esto es alarmante, y justamente es por la aparición de la tecnología. Y otro de los males ejemplos es el utilizar los audífonos musicales. Y para eso, ¿cualquier tipo de audífono? Cualquier tipo de audífono se puede utilizar, pero siempre y cuando se conozca la regla 60-60 que se ha lanzado últimamente por instituciones audiológicas en Europa. ¿Qué es eso? Es una norma que se ha dado una recomendación en donde, por ejemplo, si yo le voy a regalar a mi hijo o a un familiar un aparato musical o audífonos con los celulares, no podemos sobrepasar el 60% de la capacidad de volumen de este equipo, no más de 60 minutos. Y dejar respirar el oído por lo menos una hora. Pero los audífonos entonces ahora están viniendo con esas alarmas, pero la mayoría de los jóvenes lastimosamente no lo respetan. Entonces si pasamos por el metro, pasamos por un ómnibus, vamos a ver a la mayoría con sus auriculares y escuchamos el volumen que sale de los oídos. Entonces, fíjate, nosotros tenemos 15 centros audiológicos a nivel nacional y todos los días llegan niños y jóvenes que han amanecido sordos. ¿Cómo? Por quedarse dormidos con estos aparatos a alto volumen. O sea, han amanecido y ya no escuchan nada, y la noche anterior escuchaban perfecto. Perfectamente bien, y eso se llama trauma acústico o sordera súbita por trauma acústico y es irreversible. ¿Qué es el trauma? ¿Qué es el trauma acústico? El trauma acústico se da por exposición a ruidos muy fuertes. Un ejemplo, sabemos por historia de que todos los que intervinieron en la construcción del famoso Titanic, todos terminaron sordos. Ahí es donde se inicia recién la preocupación
lo que es la protección sonora. Pero si la Organización Mundial de la Salud ya tiene conclusiones sobre esto, los países, los gobiernos podrían comenzar a legislar y, por ejemplo, pedirle a las empresas que hagan los audífonos que no se pueda llegar a ciertos decibeles, no sé, a cierta magnitud de potencia. Sí, claro que sí, pero definitivamente... ¿No hay ningún país que lo haya utilizar, hecho? Ahora, todas las marcas, las buenas marcas de equipos de sonido tienen una alerta, pero la gente por cultura debe respetar esa alerta. Si tú quieres escuchar de repente a 70, 80 decibeles, no puedes sobrepasar de repente los 15 minutos. ¿No? Que es lo máximo que se podría soportar, pero lo normal y lo adecuado es a 60 decibeles de potencia. A ver, está bien. Pero no solamente el problema son los audífonos, porque yo me acuerdo en mis épocas en las que iba en las discotecas donde no se puede ni hablar con la persona que estás a tu costado. ¿A cuántos decibeles está eso? Ahí está más o menos en 100 decibeles o 110 decibeles. Entonces uno en una discoteca tiene que estar máximo 1 hora e irse, y es menos. Y eso. 30 minutos e irse. Mira, yo te digo una cosa. ¿Cómo es eso? Recién estuve en un concierto de música que vinieron de México, unas cantantes famosas, y yo utilizo esto, que son simplemente tapones hechos a mi medida, de silicona especial, que me permite conversar contigo sin que el ruido me moleste. Y yo escucho pero si me escucha bien. todo. Te escucho lo que dices, pero no escucho a más de 5 metros la bulla. Y la discoteca también lo puedo utilizar. Entonces, el fin de semana estuve en una discoteca y yo era el único que usaba mis taponcitos. ¿No? ¿Me entiendes? Entonces, esto es lo que se utiliza en todo el mundo. Pero alguien de pronto ha tenido un daño en el oído. Todos los días. Todos los días. ¿Por ir a una discoteca? Todos los días. ¿Por ir a una fiesta? Todos los días. ¿Cómo es eso? Cantantes, artistas, desfilan. Últimamente me están llegando, como estoy siendo un poco más conocido, me están llegando artistas conocidos de la farándula, de los medios, que ya tienen problemas de audición. Cantantes, músicos, todos los que trabajan en música ya tienen problemas de audición por haber estado expuestos tantos años sin protección. Policías retirados, los mismos mototaxistas que hacen ruido todo el día con el motor, jóvenes. Tú viajas por ejemplo, a Tarapoto, a Iquitos, haces una campaña audiológica que nosotros lo hacemos hace 20 años. La mayoría son muchachos que trabajan en mototaxis. Jóvenes que están con problemas de audición ya por estar expuestos a los ruidos. Y me puede explicar, ahí veo que tiene la parte interna del oído, ¿no es cierto? Oído, así a es. ver si podemos poncharla bien. ¿Me puede explicar ahí qué es lo que hace el ruido con el oído? ¿Qué es lo que afecta exactamente? ¿Cómo es? Vamos a ver. El sonido son ondas físicas que van a entrar con ciertas fuerzas y va a chocar hacia el tímpano, va a cruzar por el canal del oído. ¿No? De ahí ese tímpano va a vibrar y va a mover 3 huesecillos que se llama la cadena ossicular. Y esos huesecillos va a hacer funcionar el centro neurológico vital de la audición que se llama caracol o cóclea. Ese caracol del oído, si nosotros lo desenrollamos, vamos a encontrarnos con una maravilla como si fuera un pianito de más de 25.000 teclas, desde el más agudo hasta el más grave. Son células independientes que cada uno va a representar o identificar una frecuencia de sonido determinada. A la entrada del caracol están los receptores de frecuencias altas o los sonidos finos, agudos. Entonces, el esfuerzo con los años del sonido, lo primero que se va a malograr es justamente esas células. Van a disminuir su motilidad o van a morir. Entonces, el paciente que ya tiene problemas de audición, ¿qué dice? Escucho, pero no entiendo. ¿Me entiendes? Empieza a escuchar solamente los graves, porque los graves están adentro de ese caracolito. Pero ¿qué hace un ruido fuerte como, por ejemplo, este niño que se pone toda la noche los audífonos y al día siguiente se queda sordo? ¿Qué le pasó exactamente? Esa cóclea dejó de funcionar, simplemente. Porque llegaron las ondas... El ruido tan fuertes que todo ese sistema neurológico que funciona dentro de la cóclea quedó totalmente inutilizado. ¿Y eso se puede solucionar luego? Ya no es. Todo lo que es tejido neurológico, tejido nervioso en nuestro organismo ya no se recupera, lastimosamente. O sea, no hay tecnología que pueda imitar eso para ponerle algo. Es como que te da un derrame, un accidente cerebrovascular, un derrame, mueren las células neurológicas y ya no puedes recuperarte. Ya eso murió, ¿me entiendes? Entonces en el oído sucede lo mismo. El estrés, la contaminación sonora, la automedicación, ahora que se hablaba de los medicamentos, ¿no? El uso indiscriminado de algunos antibióticos, antiinflamatorios muy populares de venta libre, también se ha demostrado que producen problemas auditivos.
a la larga con su uso. Por los Antiinflamatorios químicos. simples. Por los químicos afectan los nervios. No, claro, afectan el oído, el caracol del oído. El estrés, la diabetes, enfermedades, todas estas enfermedades que son productos de la tecnología, de la contaminación sonora, ambiental, automedicación, el estrés nos va a provocar un envejecimiento precoz y hasta cambios de carácter y diferentes y otros tipos de enfermedades, ¿no? Que van de la mano y hasta la ceguera en sí. Entonces es menester de nosotros como especialistas y medios de comunicación de que tenemos que enseñarle y educar a la población en estas fechas en donde vamos a estar expuestos a ruidos y estamos expuestos a ruidos, a utilizar protectores sonoros, que es lo ideal. Protectores simples como puede utilizar hasta un pedazo de papel, no hay problema, en una fiesta, o ya sistemas muy avanzados como estos, por ejemplo. ¿Eso en qué ayuda? Esto, por ejemplo, ¿Puedo verlo? Sí, se llama Sense. Sense. Sí, estos son dispositivos electrónicos que, por ejemplo, tú estás... Ese es para, por ejemplo, gente que utiliza armamento. El ejército, por ejemplo, lo utiliza en otros países. Tú caminas y escuchas perfectamente bien hasta los pasos de la hormiga, supongamos, no exagerando. Pero apenas disparas, el disparo lo escuchas pa, 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 nada más. Entonces te protege el oído. Aparte del tapón, tiene un dispositivo electrónico, que hay diferentes calidades y categorías. Desde lo simple, tapones para nadadores, para los niños, ahora que se viene también la época de piscinas, evitar la famosa otitis del niño del nadador. Deben de utilizarse los famosos taponcitos a la medida. Me imagino que también es una enfermedad que puede ser vinculada a muchas profesiones. Por ejemplo, los soldadores, aquellos que trabajan, y no solamente por el ruido, sino por las partículas, por ejemplo, los carpinteros, ¿no? Que están lijando ahí la madera y esas partículas también pueden ingresar al oído, ¿no? Por supuesto que sí, pero más que las partículas, bueno, el oído tiene una protección natural que es la cera. Y la cera no se debe de limpiar. Hay mucha gente que anda con el palito, con esto, está totalmente contraindicado. Antes a los bebés se les con el hisopo, pero ahora los pediatras nos dicen, a mí me dijo el pediatra en una, me dijo, no le limpies la oreja a tu hija, pero afuerita, no le limpies nada. Tú la ves sucia, es mejor. Es que no es que estás limpiándole, lo que estás haciendo es introducir más la cera hacia adentro. Y al final lo que creas es un tapón en el canal. Limpiarás de repente por acá, pero lo que haces es empujar la cera y va acumulando y va creándose lo que es el famoso taco. Pero hay gente que se le mete el hisopo hasta... El oído es una mucosa que tiene que tener un pH determinado y tiene su segregación de cera que es natural y lo protege. Si le quitamos esa protección, simplemente vamos a sembrar bacterias y microbios y hongos. Entonces, por eso que hay mucha gente que le sale agüita o que le pican, justamente porque se desprotegen de esa protección natural que nos da la naturaleza. ¿Me entiendes? Entonces, por eso, nada de hisopos, fiestas en alto volumen con protección sonora. Lo que pasa es que tenemos que cambiar el chip, ¿no? Porque muchos, al comienzo de esta entrevista, muchos podían decir... que hablan ya, mucha cosa, ya, pero es como, por ejemplo, los lentes de sol, ¿no? Uno se tiene que poner lentes oscuros para protegerse de los rayos solares y se ha hablado mucho sobre la no protección, lo que te puede generar, ¿no? Pero claro, como usted mismo lo ha dicho, no hay una especialización así en nuestro país de educación, entonces estamos siendo bastante ignorantes con respecto a lo que nos podemos estar haciendo en nuestros oídos. En efecto, personalmente tengo 20 años ya en esto y no solamente en Lima, sino a nivel nacional, en diferentes medios y justamente tratando de educar y enseñarle a la gente la importancia de la salud auditiva y del cuidado. Nosotros como seres humanos somos entes que necesitamos interrelacionarnos. Si no nos comunicamos, ¿en qué nos convertimos? No simplemente en un mueble en la casa. La gente que no escucha en las casas, los abuelitos, se sienten tristes, solos, se envejecen precozmente, piensan que todo el mundo habla su mal y los dejan ahí, lastimosamente. Niños que llegan a los hospitales con 1 o 2 años de edad que todavía no hablan. Le dice el especialista, esperemos que suelte la lengua cuando tenga 5 años. Esa es la respuesta que se les da ahora a los padres de familia. No se les coloca a los recién nacidos antibióticos que
hay un 90-80% de dejarlos sordos y no se les advierte a los padres de familia que ese niño se les va a curar. Hay casos. Claro, hay famosos antibióticos sí, que definitivamente a los niños los dejan sordos. Y fíjate que el 99% de los pacientes que me llegan, niños de 5, 6, 7 años, que no escuchan, dígame, ¿usted ha tenido infección diarreica aguda o infección respiratoria de recién nacido, ha estado internado? Sí. ¿Qué le han puesto? El famoso antibiótico. Causa de la sordera. Vacunas no. Ninguna vacuna es causa. Vacunas no, pero lastimosamente el visitador médico le dice al doctor, no, de marca no le hace nada, de genérico sí. ¿No? Y caen justamente. Y he conversado con muchos amigos pediatras y realmente están tomando bastante énfasis en esto. Y ojo, el ministerio llamado a legislar, a dar normas y a supervisar lo que es la contaminación sonora es el famoso Ministerio del Ambiente. Por favor, en ellos está recayendo la responsabilidad en esto. Gente, por favor, del Ministerio de Ambiente, hay que empezar a hacer controles. Hay estudios ya de contaminación sonora. Hay bastantes estudios que se han hecho en donde en Lima, el 96% de Lima tiene alto grado de contaminación sonora. Ya el estudio se realizó hace unos años atrás. Entonces, está la pelota en la cancha del ministerio. Bien, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchas gracias, licenciado. Y en verdad hay que tomar en cuenta estas palabras. Se puede comprar en cualquier sitio. Estos audífonos, hay unos de silicona que se adecúan. Nosotros los fabricamos a la medida. Ustedes también lo fabrican a la medida. Sí, lo fabricamos a la medida, que sería lo ideal, ¿no? Y estamos ahí para atendernos en Audifón. En Audifón. Bien, ha sido Luis Verástegui, licenciado Luis Verástegui, especialista en audiología. Tenemos que irnos a una pausa. Volvemos, son las 4:30.